Ahora nosotros vamos a analizar las expresiones teóricas para el circuito RLC debido a una respuesta forzada, es decir, que a partir del tiempo t igual a 0 el circuito, que está basado en una configuración de elementos en serie siendo que estos son resistor, bobina, capacitor, están conectados a partir del tiempo de referencia t igual a 0 a una fuente de alimentación. Nosotros sabemos que para nuestro segundo caso tenemos el sistema críticamente amortiguado, en el cual el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, dentro de la raíz que me permite obtener dentro de la raíz que me permite definir a mi operador de, yo tendría un 0, de tal forma que tengo raíces reales, raíces reales repetidas. Y debido a ello, tengo que el operador D sería, el operador D tendría dos valores que son números reales y repetidos. En este caso, siendo dicho número que se repite, el valor sigma, con el menos que va asociado aquí a la expresión para obtener la solución de un polinomio de segundo orden. Nosotros sabemos que definimos el operador D a partir de tal expresión. Bien. Lo primero que voy a hacer es obtener la función de peso ponderada. La función de peso ponderada sería la solución de mi ecuación diferencial original que he obtenido en los anteriores videotutoriales, pero sin considerar a la fuerza impulsora. Eh, entonces, tomando en cuenta lo que se ha aprendido en ecuaciones diferenciales, sé que de la forma de tal función de peso ponderada sería el coeficiente constante C1 por el número natural E a la menos sigma, y ustedes saben que sigma minúscula es igual al coeficiente de amortiguamiento por la frecuencia natural de oscilación por t, más el coeficiente constante C subíndice 2 por t por el número natural E a la menos, otra vez, porque son raíces reales repetidas, menos sigma por t. Bien. Y esta es la forma que tenemos para una solución de ecuación diferencial en el caso de lo que estamos mencionando, raíces reales repetidas. Perfecto. Ahora yo voy a evaluar esta en función en términos de cero, es decir, cuando el tiempo es igual a cero, de tal forma que aquí tendría e a la 0, 1, 1 por C1, y aquí tendría 0 que multiplica todo, 0. Entonces tenemos que el coeficiente constante C subíndice 1 es igual a la función de peso ponderada cuando t es igual a 0. Y de los videotutoriales anteriores, nosotros sabemos que la función de peso ponderada, que depende de 0, es igual a 0. Por lo tanto, el coeficiente constante C subíndice 1 también es igual a 0. Ahora voy a derivar con respecto al tiempo a la función de peso ponderada. De tal manera que aquí aplicaría una derivada simple, porque nada más tenemos una función que depende de tiempo, siendo esta la del número natural. Y dice, derivada del número natural, se conserva el número natural por la derivada del exponente con respecto al tiempo, en este caso es menos sigma minúscula, más la coeficiente constante C2. Ahora vamos a derivar por partes y sería derivada del número natural, se conserva el número natural por el exponente, por la derivada del exponente con respecto al tiempo, en este caso sería menos sigma minúscula por t por el número natural t. Ahora, más la derivada de t con respecto al tiempo, que es 1 por el número natural e a la menos sigma minúscula por t. Y ahora nosotros sabemos por los videotutoriales anteriores que la función de peso ponderada, bueno, la derivada con respecto al tiempo de la función de peso ponderada es igual a 1 entre la inductancia L. Y yo a su vez sé que la primera derivada con respecto al tiempo de la función de peso ponderada la puedo obtener al igualar a t en esta expresión. Entonces yo diría e a la 0, 1. Y aquí tendría 0 que multiplica todo, 0. Entonces 1 por C2, C2. Y aquí tendría e a la 0, 1. 1 por menos sigma minúscula por C1. Entonces se concluye que menos sigma minúscula por C1 más C más el coeficiente constante C subíndice 2 es igual a 1 entre la inductancia. Pero esto lo podemos simplificar aún más, ya dado que sabemos que el coeficiente constante C subíndice 1 es igual a 0, por lo cual se concluye que el coeficiente constante C subíndice 2 es igual a 1 entre la inductancia, de tal manera que la función de peso ponderada que tengo yo en esta posición se puede simplificar simplemente como 1 entre la inductancia por el tiempo t por el número natural a la menos sigma por t. ¿Qué pasaría si mi fuente de alimentación se comporta para este caso
como una función escalón unitario. Pues como yo sé que la expresión de la fuente de alimentación en la ecuación diferencial original final se le aplica una derivada, eso me implica que para la fuerza impulsora en la integral que me permite definir a la respuesta forzada, que en este caso sería la corriente, porque la corriente es la solución de la ecuación diferencial original final, se le tendría que aplicar la derivada y quiere decir que hay un impulso unitario en la expresión que permite, en la expresión dentro de la integral que permite definir dicha respuesta forzada. Y cuando yo tengo un impulso unitario en la integral que permite definir la respuesta forzada, la función de peso ponderada es igual a la solución de la ecuación diferencial original final, es decir, a la corriente de t. Recuerden, esa ecuación es la que se ha visto esa ecuación diferencial original final es la que se ha visto en anteriores videotutoriales. Y ustedes dirían, pero no son exactamente iguales. Aquí tenemos un 1 y aquí tenemos una e. Lo que pasa es que aquí ya generalizaron el resultado. Esta e representaría el valor que tiene la fuente, ya sea 1 volt, 2 volts, 3 volts, para el cual aplica a partir del tiempo de referencia t igual a 0. Aquí tendría esta si la fuente de voltaje con un comportamiento de con un comportamiento de escalón unitario tuviera un volt para todo el valor del tiempo, pero podría ser 1, 2 o 3 representado por esta letra E mayúscula. Para saber la caída de voltaje del resistor, yo solamente tendría que multiplicar la corriente por la resistencia respetando la ley de Ohm. Para saber la caída de voltaje en la bobina solamente tengo que obtener la derivada de la corriente con respecto al tiempo y multiplicarlo por la inductancia. Y para obtener la caída de voltaje en el capacitor aplico lo que he aplicado en todos los videotutoriales anteriores, que es por medio de la segunda ley de Kirchhoff. Yo sé que la caída de voltaje de la fuente menos la caída de voltaje del resistor menos la caída de voltaje de la bobina me daría la caída de voltaje en el capacitor. Y así yo ya terminaría con este ejemplo. Ahora tenemos el siguiente caso. En el caso del sistema sobreamortiguado. Cuando yo tengo un sistema sobreamortiguado, sé que el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado es mayor a 1. Por lo tanto, dentro de la raíz yo tengo un número positivo, lo cual me daría raíces reales distintas. Yo sé que para ecuaciones diferenciales, cuando tenemos raíces reales distintas, la función que es solución de la ecuación diferencial original final, la función, que en este caso es solución de la ecuación diferencial, una vez que ésta ha sido igualada a 0, no estoy hablando de la ecuación diferencial original final, sino la que fue igualada a 0, es decir, aún nos falta un paso más para obtener la respuesta. Dicha función de peso ponderada sería igual al coeficiente constante c sub índice 1 por el número natural e a la menos a más b por t, más el coeficiente constante c sub índice 2 por el número natural e a la menos a por menos b por t. Y nosotros ya sabemos, porque lo hemos visto que en los anteriores videotutoriales, que cuando nosotros manejamos raíces reales diferentes, igualamos mi a al coeficiente de amortiguamiento por la frecuencia natural de oscilación e igualamos el b a la frecuencia natural de oscilación por la raíz cuadrada del coeficiente de amortiguamiento al cuadrado menos 1. Ahora, lo que yo voy a hacer es hacer depender esta función de 0, es decir, t igual a 0. Si yo tengo esto, tendría e a la 0 y e a la 0. Coeficiente constante c subíndice 1 por 1 es 1, más el coeficiente constante c subíndice 2 por 1 es 1, y tendría que c subíndice 1 más c subíndice 2 es igual a 0. Y dirían, ¿por qué 0? Recuerden que nosotros ya hemos visto de los anteriores videotutoriales que la función de peso o ponderada es igual a 0 para un circuito RLC con estas condiciones. Por lo que concluimos que C subíndice 1 es igual a menos C subíndice 2. Si yo obtengo la derivada con respecto al tiempo de la función de peso o ponderada cuando t es igual a 0, tendría esta expresión de aquí. ¿De acá? Ahora, yo sé por lo que hemos visto en los anteriores videotutoriales, que la derivada de la función de peso ponderada con respecto al tiempo cuando t es igual a 0 sería igual a 1 entre las inductancias. Entonces, puedo igualar la expresión que resulta de analizar matemáticamente por medio de este paso y este paso, la derivada con respecto al tiempo de la función de peso ponderada cuando t es igual a 0, puede ser igual a lo que he definido en los otros videotutoriales, 1 entre la inductancia. De tal manera que ya sabría el valor de C subíndice 1, y si sé el valor de C subíndice 1 que surge de despejar la C subíndice 1 de esta expresión,
puedo obtener el valor de C subíndice 2 porque sé que C subíndice 1 es igual a menos C subíndice 2 o en dado caso C subíndice 2 es igual a menos C subíndice 1. De tal forma que yo ya conocería para la función de peso ponderada el valor de la constante C subíndice 1 y el valor de la constante C subíndice 2. ¿Y qué pasa si mi fuente de alimentación se comporta de acuerdo a una función escalón unitario? Pues bien, como en la ecuación diferencial original final que hemos visto en los anteriores videotutoriales, a la expresión que me permite definir el comportamiento de mi fuente de alimentación se le aplica una derivada con respecto al tiempo, obtendría para mi integral que me permite definir la respuesta forzada que existe en esa integral, dentro de esa integral una función impulso unitario, de tal manera que se puede simplificar, es que podemos nosotros simplificar que el hecho de simplificar el proceso gracias al hecho de que la función de peso ponderada, cuando ocurre lo que les estoy comentando, que ocurre que la fuente que está alimentado al circuito se comporta como una función escalón unitario, será igual entonces mi función de peso ponderada a la corriente que depende del tiempo. Y estoy hablando de, obviamente, la respuesta forzada. Entonces ya no es necesario que haga algún cálculo para poderse definir a la corriente bajo esas condiciones. Y ustedes dirán, pero si la función de peso ponderada realmente no se parece a la función corriente que depende del tiempo, como usted está estableciendo que debería ser. Y yo les diría, lo que pasa es que sí, a pesar de que parezcan distintas, la función de peso ponderada y la función de la corriente, porque aquí tendremos 1 y aquí tenemos E mayúscula, aquí tenemos 1 y aquí tenemos E mayúscula, pasa lo mismo que en el caso anterior del sistema críticamente amortiguado, que los matemáticos han generalizado el valor de la fuente de voltaje gracias a la letra mayúscula E, con lo cual E podría valer 1. Si E fuera igual a 1, tendríamos esta expresión. Aquí lo que pasa es que los matemáticos que desarrollaron toda esta teoría estaban manejando la fuente de voltaje con un valor de 1 volt para el tiempo t igual a 0, bueno, para el tiempo el cual estamos estudiando en el estado transitorio. Pero la fuente de voltaje no necesariamente puede valer 1 volt, puede valer 1, puede valer 2 volts, puede valer 3. Me estaría generalizando todos aquellos posibles valores que puede tener la fuente de alimentación. Y entonces ya solamente tendrían que obtener la corriente, bueno, ya tendrían la corriente, y obtener la caída de voltaje en el resistor, solamente que hay que multiplicar la corriente por el factor R para respetar la segunda ley de Ohm, para respetar la ley de Ohm. Y para obtener la caída de voltaje en la bobina, solamente tendrían que obtener la derivada con respecto al tiempo de la corriente y multiplicarlo por la inductancia. Y para obtener la caída de voltaje en el capacitor, volvemos a hacer el análisis que les había comentado. Tomamos la expresión de la segunda ley de Kirchhoff, despejamos la caída de voltaje del capacitor a partir de dicha expresión y sabemos que la caída de voltaje en el capacitor es igual a la función que define el comportamiento de la fuente menos la caída de voltaje en el resistor menos la caída de voltaje en la bobina. Y por el momento terminaría solamente mostrándole las gráficas del comportamiento de la corriente y las caídas de voltaje. Como estamos hablando de un sistema sobreamortiguado, llegaríamos a un punto máximo y la función de inmediato decaería a 0 para sus valores. Lo cual, como yo ya les había comentado en videotutoriales anteriores, esto pasa para los sistemas críticamente amortiguado y sobreamortiguado, donde no podremos apreciar, como ocurre en el sistema subamortiguado, a una señal senoidal que decrece conforme transcurre el tiempo y en la cual resulta fácil apreciar los valores máximos y mínimos. En este caso no ocurre, decae muy rápido a 0, impidiéndonos ver algo como lo que les he mencionado que sí ocurre en el sistema subamortiguado. Entonces, por el momento me despediría y en los próximos videotutoriales veremos ejercicios de aplicación de lo que se ha estudiado y de las expresiones que se han demostrado y definido hasta este punto. Nos vemos pronto.